¿Qué tal? Muy buenas noches para todos, bienvenidos. Comenzamos Todas las Voces, un nuevo lunes, hoy con un programa intenso. Nuestro tema central tiene que ver con la violencia en el fútbol. El fútbol para la mayoría de los uruguayos es una fiesta, pero hay para un grupo de la sociedad que lo vive como una guerra, que tiene muertos, heridos, que tiene destrozos varios. Los que pasó en el clásico pasado llevó la semana pasada a los presidentes de Peñarol y Nacional a declarar en la Fiscalía. En las últimas horas también la Asociación Uruguaya de Fútbol remitió un informe a la Secretaría de Deportes y al Ministerio del Interior en el que sugiere algunas medidas porque la cosa no viene bien. Y también en el fútbol infantil hay alguna liga que está suspendida. Este fin de semana el partido de Peñarol tuvo que parar por lo que estaba sucediendo en la tribuna Cataldi. Hay mucho para hablar. También en el último tramo de Todas las Voces vamos a poner el tema político del día y es el juicio político a la intendenta de Montevideo, Carolina Cose. Pero vamos a concentrarnos en nuestro tema central y presentar a nuestros invitados del día de hoy. Tenemos al ex fiscal de corte y abogado Jorge Díaz. Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches y muchas gracias por la invitación. Y también a un hombre de la casa, el periodista Sergio Gorsi, que hoy nos está acompañando. ¿Cómo estás, Sergio? ¿Qué tal? Bienvenido. Muchas gracias por invitarme. Bueno, vamos a ver el disparador, el informe que tenemos para presentarles y comenzamos con el debate. Hace más de 30 años que los hechos de violencia en el fútbol están instalados y las medidas para mitigarlos no logran ponerles fin. Separación de hinchadas, cientos de policías desplegados en cada partido, cámaras de reconocimiento facial, drones, registro de asistentes, derecho de admisión, zonas de exclusión y más. Hoy la justicia investiga cómo hinchas incluidos a las listas negras pudieron ingresar al último clásico, al tiempo que se maneja la posibilidad de que los próximos partidos se disputen sin hinchada visitante. Las instituciones hacen autocrítica y admiten cierta flexibilidad en medidas que se aplicaban con más celo para prevenir hechos violentos. ¿Cuántos y quiénes son los violentos en el fútbol? ¿Por qué no ha sido posible erradicarlos? ¿Qué intereses los mueven? Hoy tenemos al panel completo también, que no los saludé. Buenas noches a todos. Pero vamos a concentrarnos con Díaz, porque usted estuvo al frente de la Fiscalía de Crimen Organizado durante mucho tiempo, fue fiscal de corte también. ¿Cómo ve este tema? ¿Cuáles pueden ser las causas en Uruguay de la violencia en el deporte y qué tan vinculado en todo caso está al crimen organizado que hay en el país? A ver, yo no soy un sociólogo ni un experto en análisis de la sociedad. Evidentemente las causas de la violencia en el deporte en el mundo entero tienen raíces comunes. En algunos países se ha podido resolver, en otros no. Y tienen que ver con factores muy profundos que están involucrados en este caso en la sociedad uruguaya. Respecto de si tiene vinculación, básicamente el fenómeno de los barras, porque de eso estamos hablando, con el crimen organizado, digo, yo creo que a lo largo de los últimos 15, 20 años por lo menos en los cuales yo he estado de alguna u otra manera o desde un rol u otro relacionado con estos temas, siempre aparece y siempre existe una vinculación entre las actividades delictivas y este tipo de organizaciones. No quiere decir que todos los barras sean delincuentes, ni mucho menos, pero hay un dato de la realidad y que esos vínculos permanentemente aparecen. Hay algunos casos que son paradigmáticos, por así decirlo, pero no solamente de casos paradigmáticos podríamos hablar, sino de un montón de hechos que se dan en forma permanente. Yo recuerdo, por ejemplo, la participación de Rodríguez Secade, que era un barra de Peñarol que estuvo vinculado al narcotráfico, lo puedo decir con total propiedad porque yo lo procesé en su momento. Luego ingresó, participó liderando uno de los grupos que se disputaban el predominio en Casaballe y en zonas aledañas, y era un barra brava de una de las instituciones grandes, creo que de Peñarol concretamente. O sea, ese vínculo permanentemente existe y aparece. También es verdad de que hay algún grupo de gente que no necesariamente esté vinculado al crimen organizado o a las organizaciones, sino que comete delitos en el desarrollo del funcionamiento de la barra. Claro. Desde lo que podríamos calificar una violencia privada cuando pido dinero para cambio del estacionamiento, desde el tráfico de sustancias dentro de la propia barra,
desde la disputa, a veces con hechos violentos por el liderazgo. O sea, hay toda una serie de fenómenos que se dan en ese sentido, Que ¿no? se mezclan también, ¿no? Y que están todos conviviendo ahí. Permanentemente. Sergio, ¿vos cómo analizás esto y sobre todo cómo has visto estos últimos 20 años, pongámosle, cómo han cambiado las barras en Uruguay? Si es que han cambiado. Sí, cambiaron y para mal, demostrando la ineficiencia total de todo lo que se ha hecho hasta ahora. O sea, las barras, los violentos todos los días burlan todas las medidas que se hacen, no sirven absolutamente para nada. Lejos de hacer separación de hinchadas, pulmones o poner a unos en una tribuna y otras en otro, y otros en otra, hay que poner a todos juntos. Que es lo que pasa en el mundo. Yo viajo y yo voy y la policía no está afuera. Los que tienen potestades para sacarme del jopo si yo me porto mal están adentro. Acá en el Estadio Centenario se dejó un espacio para que no haya asientos. Es todo lo contrario. Se tiene que sentar. Y que el que no se sienta, como digo yo, el que rompe paga. Va a tener que pagar. Todo lo que se hace está mal. Parecería que estuviese armado siempre por el enemigo. Esto lo hablé con Bonomi en su momento, lo hablé con Larrañaga y lo hablé con Heber. Heber sabe perfectamente que hablé con él, porque si yo digo que hablé con Larrañaga y Bonomi, así, ¿hablaste? Bueno, sí, hablé. Y a todos le dije exactamente lo mismo. Que no puede ser que acá las decisiones las tomen los barras. Ahora estamos discutiendo si el domingo que viene Peñarol puede jugar a las 4:30 de la tarde en el Campeón del Siglo y Nacional a las 7 de la tarde en el Estadio Centenario, cada uno con otro, 20 kilómetros de distancia, y parece que no se puede jugar. El Ministerio del Interior se lava las manos. Claro, lo mejor es que no exista. Si no existe más el fútbol, se terminaron los problemas. Eso es para algunos un operativo exitoso. Para mí el operativo exitoso es que puedan estar todos juntos. Basta de separados. Todos juntos. Y yo mirando, y el que se porta mal me lo llevo. Falta voluntad política. O sea, que la policía falta vuelva a voluntad entrar a los política estadios. hace años. Vos decís que la policía vuelva a entrar a los estadios y que Por estén... supuesto. Pero ¿dónde se vio? Solo acá se ve esto, que este descontrol. Una burla el otro día en el Clásico, entraron brasileros. Estamos todos, cuando entro yo o cualquier aficionado normal, tenés que 1 litro de sangre tenés que dejar. Te hacen el ADN. Y había brasileros que ni siquiera estaban registrados, había gente que estaba en la lista negra. Hicieron un convoy en el mercado Modelo para llevar a 2.000 hinchas de Peñarol, 10, 15 cuadras, y en los semáforos les abrían la puerta y se metían adentro. Y entraron igual, sin que nadie los revise, nadie se dio cuenta. Y había un policía por ómnibus. ¿Dónde se vio? En ninguna parte del mundo va un policía. Los policías tienen que ir a 2 mínimos. Nunca va uno solo. ¿Qué estaba? ¿Para que lo linchen? Y una cosa, yo voy a recibir el informe. Los dirigentes de Peñarol Nacional no pueden hacer nada. Están secuestrados, señores. Esto es como que vaya una policía a la casa de familia y la mujer abre la puerta, el marido está atrás, y dice, ¿su marido le está haciendo algo? No, está todo bien acá. Por Dios, ¿qué le estamos pidiendo? ¿A Fuentes y Rulio que sean Superman? Se le fue de las manos al fútbol hace 30 años y cada vez estamos peor. Pero entonces, ¿vos dónde ves la responsabilidad? ¿A nivel político? Claro, no, falta... ¿Sabes por qué? En Estados Unidos, en Miami, se jugó un clásico y los hinchas de Peñarol llevaban la gallina, la famosa gallina, la llevaba a Miami. Y pasó una avioneta que decía algo contra Peñarol. ¿Sabés lo que pasó? Ninguno de Nacional y ninguno de Peñarol perdió la cabeza. Los de Nacional vieron la gallina, los de Peñarol vieron la avioneta y ninguno se peleó en Estados Unidos. Mirá qué raro, ¿qué será? ¿Que genéticamente esos uruguayos son diferentes a los de acá? No, allá el que rompe paga. Acá rompes y no pasa nada. Y entonces nos tienen secuestrados. Eduardo, ¿vos cómo ves este tema? Esto también que plantea Gorsi, ¿no? Es verdad, siempre están prohibidas las bengalas, están prohibido la bandera, y todo lo que está prohibido entra. Entonces uno se pregunta, ¿qué pasa? Primero me parece que el deporte, el fútbol en particular, es algo clave en una sociedad, ¿no? Particularmente en la sociedad uruguaya el fútbol es el deporte por esencia, digamos, y tiene mucho que ver con la formación de los niños, niñas, adolescentes, los jóvenes, ¿no? En realidad, no casualmente en la educación hay deporte, hay actividad física, y no por casualidad el fútbol infantil congrega la cantidad de gente que congrega. Hoy me decían, hay, no sé, 20 y pico de 1000 partidos por fin de semana. El fútbol infantil, en realidad por fin de semana son 2.500 bueno, por mes. 2.500 partidos, por eso. Una cantidad enorme de gente.
donde en términos generales sucede prácticamente nada. Nada. Más allá de algún hecho puntual. Exacto. Me parece que eso hay que destacarlo, porque allí es donde se van formando en algo. Yo he visto, por razones familiares, bastantes partidos de fútbol, de baby fútbol concretamente, y uno ve a veces padres gritando y niños saludándose en la cancha, ¿no? Despidiéndose luego de haber jugado un partido de donde uno ganó y otro perdió, y sin embargo no termina en un incidente entre los niños, nunca entre los niños, sino puntualmente también, ¿no? Yo creo que esto tampoco hay que, en este aspecto, magnificarlo. Me decía alguien vinculado muy al fútbol que en realidad, luego que termina la etapa del baby fútbol, a veces hay los gurises que no logran entrar en las inferiores de los clubes, quedan como en una zona, una especie de limbo. Habría que pensar en eso como una política pública, ¿no? Cómo se enganchan esos jóvenes para poder continuar practicando el fútbol, más allá de que no tengan de repente las condiciones para poder llegar a desarrollarse en las divisiones superiores. Me parece que digo esto porque si reducimos ese problema al tema de las barras y eso, me parece que no estamos viendo el bosque, ¿no? En el bosque hay una cantidad de gente y particularmente de jóvenes que desarrollan el deporte con ganas, con alegría y formándose en eso de competir sin pelear, digamos, ¿no? Eso me parece importante. Lo otro que creo es que, respecto a lo que dice Sergio, me parece que hay una cuestión que es clave, ¿no? Me parece que las fuerzas policiales en Uruguay no quieren estar adentro de las canchas. Me parece que es notorio, más allá de que obviamente si alguien da la orden lo harán, ¿no? Pero quiero decir... sí, en algún momento fue una decisión política, bueno, ¿no? hubo una decisión política, hubo un decreto del presidente Vázquez luego de el famoso clásico de la garrafa, allá a fines del 16, en el cual se generó todo este proceso de las cámaras de identificación facial, el control policial, bueno, toda una serie de mecanismos que se supone iban a conducir a mejorar las condiciones y evitar la violencia, que vuelvo a repetir, yo creo, por lo menos en mi opinión, responde a la realidad de grupos muy reducidos, vinculados, como decía Jorge, a intereses espurios, ¿no? O sea, a vínculos con el narcotráfico, con delitos, etcétera, ¿no? Entonces, me parece que tendríamos que tener primero una mirada más integral, ¿no? De lo que es el deporte, el fútbol en particular en nuestro país y la importancia que tiene y cuánto se canaliza. Alguien me decía hoy, hay hechos de violencia de repente que responden a la realidad de la sociedad, ¿no? De repente un padre que perdió el trabajo la semana pasada canaliza su frustración en la el fin de cancha. semana. Pero hay otra violencia que es la preocupante, que es la estructural, la permanente, que tiene que ver con el fenómeno de las barras, que es reducido, pero es de alto impacto. Laura. Yo creo que acá hay que analizar tres cosas. La primera, el comportamiento que se espera de la gente en la cancha, pero no solo de la hinchada. Yo creo que hay que meter en esto también a los jugadores, a los árbitros, a los entrenadores, porque tienen que ser el ejemplo del tipo de comportamiento que se busca en el deporte. Porque también hemos visto a jugadores agarrarse a las piñas, a entrenadores que se calientan. Bueno, este fin de semana Nacional terminó ahí en empujones, ¿no? Sí, pero... Bueno, pero pará. También Tiene hay su que ver. senadores que se pelean. Pero, sí, por eso. A eso voy. Claro, pero Tiene, permitime. ¿Por qué me parece que tiene Estoy su que acostumbrado a los ver? programas de fútbol. perdón. ¿Qué? Estoy acostumbrado a los programas de Ah, que se fútbol. interrumpen mucho más. Claro. Después te interrumpime, está todo bien. Pero tienen un Pero vamos problema, a que no se poner- entiende nada. Estamos Se acostumbrados. gritan uno arriba del otro. Pero vale. A lo que voy es, el jugador, el árbitro, Sí. el entrenador tienen que ser el ejemplo. Es decir, la violencia parte del no control de las emociones, la no tolerancia a la frustración, el qué pasa en una situación de presión, qué objetivos estoy buscando y cuando no se cumplen, cuando mi cuadro no gana, cómo se calienta el jugador, el entrenador, y de ahí también qué pasa con la hinchada. Sacando esto los barra brava extremos, ¿me explico? Porque vos vas a la cancha y no son solamente los barra bravo extremos, hoy lo conversábamos afuera de cámara, toda la hinchada, los cantos que hace, los insultos que dice, el descargo de todo lo que te pasó en la semana que se hace en la cancha, empieza a formar a un grupo de personas que actuando en masa, y que lo charlábamos con Fernando, que no quiere decir que él como sociólogo dice, no me metan a mí como sociólogo, pero tiene que ver, genera un comportamiento de masa donde hay muchísimas cosas permitidas que afuera de la cancha no se permiten. El insultar,
el patotear, el gritar. Si estuvieras metido mirando el mismo partido con la hinchada contraria, todo lo que decís de la hinchada enfrente no lo estarías diciendo. Por eso digo que hay que mezclarlos. Totalmente de acuerdo. En mi época estábamos mezclados. Para mí no existe eso de, bueno, y que no vayan los visitantes cuando se juega. Para mí es como ceder y decir, bueno, pero entonces que no se puede ver el fútbol, no es más un deporte para todos. En segundo lugar, obviamente hay que ir hacia las medidas de prevención, que incluso hubo un refuerzo de todas las medidas de prevención en la LUC con esto de la lista, la admisión, las listas de exclusión, la lista que ya tiene 1.300 impedidos para ingresar, pero tiene que haber, para que eso funcione, me parece a mí un compromiso de la dirigencia, porque si hay, ahí vos sabrás más, Sergio, control, pero un control, porque hay gente que compra, que está en la lista de impedidos, bueno, y compra esa es la una de entrada las igual. discusiones que está sobre la mesa. ¿Cómo puede ser que gente que estaba en la lista negra Ahí ingresó al clásico? Falló ¿Cómo Falla puede en ser las que cámaras. hinchas entren el día antes y engrasen? ¿Viste? Hay cosas que la dirigencia se tiene que comprometer más. Yo Pero ahí, vos te pensás que los dirigentes dijeron, por favor, engrásenlo que lo no reclamamos. no me pienso Y bueno. eso, pero me pienso que, en definitiva, es un tema de la dirigencia de los clubes Sí, también. No pero- pueden sacarle claro, el pero- cuerpo. Pero yo te pregunto, ¿qué hace si un dirigente va a la policía un día antes y dice, me tienen presionado, me piden entradas, me aseguraron que van a entrar? Señor, hasta que no le peguen, nosotros no podemos intervenir. Esa es la respuesta. Pasa con la violencia doméstica, no va a pasar con el fútbol. No les dan bola. Ese es el problema. Bueno, depende. Si Me están parece a haciendo mí. disturbios afuera, se puede actuar y después, en el momento que se produce un hecho de violencia, la policía ahora entra a la cancha. Sí. Vamos a, Digo, bueno, a porque eso terminar. cambió. Entra, sí, Eso entra, cambió. entra, Frente a un hecho de pero violencia, todavía no entra a la actúa. cancha. Entra, tiene que actuar. Vamos a terminar con la ronda. El sociólogo del equipo. Falta Pancho todavía. Pero no, porque vamos a terminar con la ronda. No, yo creo, a ver, una cosa que es útil, primero, me parece que a veces tendemos a mirar la violencia en el fútbol como si fuera algo separado del resto de las violencias. Y eso me parece que analíticamente es un error. Es decir, obviamente requiere una serie de respuestas específicas porque es una violencia que ocurre en un ámbito muy particular. Pero no es una violencia que sea completamente ajena. Y Jorge lo decía antes, más allá existen vínculos, hasta un punto en el que, y lo comentaba hoy con Pancho, es difícil, en algunos casos es difícil decir si la violencia pertenece al ámbito del deporte o si fue un crimen que ocurre en ese ámbito, pero que llega por otra vía. Es decir, el origen de ese problema no estaría en el fútbol. En el fútbol se expresa. También es verdad lo que dice Laura, que cuando... Se han cometido crímenes en un estadio que tenían relación con cosas de afuera. Claro, y por no un con el partido encargo en sí. de un jefe del narco, lo que sea. Sí, claramente. Después, es verdad algo que dice Laura y es los eventos de masa funcionan como una... Y esto no lo digo como sociólogo. No, claro, porque Me si no... reniega a su título. No, porque unas cosas que me topé, buscando un poco de información, justamente de perfil sociológico para el programa, no hay una gran evidencia respecto a cómo funciona esto. Es decir, no hay nada de evidencia respecto a qué violencia se le puede adjudicar al deporte y qué violencia no se le puede adjudicar al deporte. Pero es verdad que sí que los estadios funcionan como una cámara de eco en el sentido de que te sentís validado para hacer cosas que en la calle no harías. Ojo, recordemos que en la calle se ha asesinado a hinchas a la salida de los partidos. Es decir, yo lo que digo es que no podemos pensar la violencia del fútbol como una violencia completamente ajena al resto de las violencias. Entonces, partiendo de esa base, yo lo que haría es averiguar aquellos países que han obtenido buenos resultados, que es un poco lo que criticaba Gorsi, ¿no? Nosotros acá estamos repitiendo, o sea, utilizamos medidas, lo que en España le llaman adanismo. Estamos descubriendo, como Adán, medidas que se nos ocurren a nosotros, pero que en el resto del mundo, los países en donde ha funcionado no aplican esas medidas, se aplican otras. Bueno, habría que ver un poco cómo han logrado los países que han logrado. Pienso específicamente en Inglaterra, y el caso de los hooligans en los 80, 90, que de alguna forma lograron manejar ese tema. Con una implicación muy fuerte de los clubes, sobre todo. Pancho. Bueno, sí, yo me quedo con la idea que decía Fernando en cuanto a que la violencia en el fútbol refleja una cuestión social más importante. Por ejemplo, por una cifra que no tiene nada que ver con el fútbol. En 1985, en el total de Uruguay había 1.500 rapiñas. En 2020 eran más o menos 30.000 rapiñas. ¿A qué voy? A que lo que hubo en el espacio de 35 años es un cambio de la sociedad en sí que hace que en el 85, en la Ámsterdam y en la Colombes, había hinchas de Nacional y de Peñarol, y hoy en día hay uno que es de una tribuna que es de uno y otro tribuno que es una tribuna que es del otro. Entonces,
no se puede aislar al fútbol del contexto general, y lo que me parece que, no tanto en las respuestas concretas de políticas públicas, que no soy especialista en el asunto, pero que me parece que es muy importante decir también que el fútbol, en el espacio de estos 35 años, estos últimos 20 años, en el espacio un poco más largo que lo inmediato de los últimos años, lo que ha sido es una especie de sucedáneo de identidad explicativa del individuo. Es decir, lo que hay es un proceso de anomia social, es decir, hay gente que está digamos, sin tener claras cuáles son las reglas sociales, las reglas de inclusión social, y que encuentran en la identidad futbolística una razón de ser. Algo que está muy cercano al fanatismo, en muchos casos, y que lleva a situaciones de violencia, a situaciones de argumentación, de canciones y de cosas que son completamente primitivas y fanáticas. Aquello de que porque soy de un cuadro tengo una naturaleza distinta a la de otro cuadro es un disparate. Pero eso es lo que se canta, es lo que se exacerba, no solamente en Uruguay, en otras partes del mundo. Hubo programas en la década del 90, del 2000, que empezaron con esa onda también, hinchadas, ¿te acordás que había como hinchadas? Sí. Y se narraba, hay una especie de mística y de cosa que hacía que los míos son mejores que los de otros. En la Argentina pasaba mucho eso. Y eso termina volcándose en ciertos grupos sociales en particular que tienen situaciones económicas, sociales, de integración mucho más difíciles y que terminan adhiriendo a una especie de identidad que lo explica todo y que hace que puedas matar por Nacional, por Peñarol o por el que fuere. Y que es un disparate. Y en ese sentido, entonces, el problema va mucho más allá de que si hay que hacerlos convivir en el estadio o que si la policía tiene que entrar. Que por supuesto que lo que se está diciendo aquí es la reivindicación del monopolio de la violencia legítima del Estado en todo el territorio nacional. El problema es que cuando las barras bravas hacen lo que quieren, lo que se está poniendo en tela de juicio es al Estado, a la violencia legítima del Estado, que efectivamente es la que tiene que poner el orden y es para la cual nosotros todos nos juntamos en una sociedad porque hay un Estado que nos protege. Si el Estado nos deja de proteger y si vos vas al estadio y estás regalado, no vas más al estadio. Bueno, es lo que seguramente nos ha pasado mucho de nosotros. En su momento fue la discusión también, ¿no? Les está cediendo terreno y en definitiva la familia no va más y van los violentos. Pero ¿qué es eso? Cada vez va más, es decir, se venden más entradas, pero va menos gente, es lo que yo digo, porque lo que va no es gente. Porque en cualquiera de las dos tribunas, si vos haces un clásico en el Centenario, en la Amsterdam y en el Colombes, ir a comprar un chorizo o un refresco, las chances de que te roben o la plata antes de pagarlo, o la plata que tengas más el chorizo y la Coca-Cola y se te lo llevan así nomás, sin ningún problema, son altísimas. Y eso no tiene nada que ver con el fútbol. Eso no tiene nada que ver con qué cuadro son, si son del mismo cuadro. Son ladrones. Hay gente que está robando. Te asaltan, vos no puedes entrar al baño, que son impresentables, dicho sea paso, los baños. No puedes entrar porque te roban en el baño. ¿Eso qué tiene que ver con el fútbol? Entonces, cuando aparece, como están diciendo acá, asesinato fuera del estadio que no tenían nada que ver con el fútbol. Dentro del estadio. Dentro y a veces, dentro, pero también a veces afuera, en 8 de octubre, un balazo perdido ahí para marcar señal o en Santa Lucía. La sanción, después, ¿qué quieren? Sacarle puntos al club como que el narcotraficante o el mafioso le va a importar. O sea, bueno, ¿y de lo que estamos con hablando? Eso termino. Perdóname, hay dos tipos de violencia. La que vos decías, de los hinchas que ven esas canciones. Sí. Es un porcentaje, te diría, de pequeño. cada 10 violentos, uno es por el fútbol, los otros 9 son por negocio. Claro, eso es uno. Primero, quería cerrar con dos cosas más. Hay distintos tipos de violencia, yo me estaba concentrando en una, no en todas, pero que es la más grave, y es la que pone en tela de juicio al Estado, a la violencia legítima del Estado, que es en la que tenemos que confiar. Y segundo, y muy importante, que lo decía Sergio hace un rato, cuidado con responsabilizar a los dirigentes. Yo creo que lo que dijo que los dirigentes están secuestrados es una verdad de apuño. Es decir, los dirigentes, no le podemos dejar a los dirigentes la responsabilidad, los dirigentes del fútbol, la responsabilidad de hacer cosas que son los que tienen la legitimidad de las armas y de la fuerza del Estado para poder proteger a los ciudadanos. A los dirigentes le saben la vida, dónde están sus hijos, dónde van. Es decir, bueno, el tipo no es Superman. No digo que sean víctimas tampoco, pobrecitos, pero es una situación muy complicada la que tienen. Por tanto, ojo con yo lo que no quiero es encapsular el fútbol como una cosa lógica aparte que no tiene nada que ver. No, tiene mucho que ver con todo y lo que quiero reivindicar es que tiene que asumir el Estado su responsabilidad con las consecuencias que eso tiene, que implica más cárceles, por ejemplo, ¿no? Porque hay mucha gente que va a tener en cana, ¿no? Bien, sobre este punto, Díaz, y también sobre la necesidad de una investigación por allí más profunda, ¿no? Y de unir determinadas cuestiones para poder muchas veces llegar a
temas que están de fondo, ¿no? Porque hay veces que un asesinato tiene que ver con otro o un hecho de violencia se correlaciona con algo que sucedió en la cárcel. Lo que pasa es que yo creo que hay dos cosas bien distintas que se mezclan dentro de un espectáculo, ¿no? Uno es la comisión de un hecho delictivo y que como tal se investiga. En algunos casos, yo diría que en el caso de los homicidios, y recuerdo el asesinato de un hincha de Cerro a las afueras del estadio hace ya unos cuantos años, a cargo del juez Julio Olivera, que hizo una larguísima investigación, identificó a los responsables de la barra brava de Peñarol, que eran los que lo habían asesinado a este hincha de Cerro, que estaba con su familia en una parada esperando un ómnibus hace... Avenida creo que cerca estoy de hablando clínicas. del 2006. La puerta de clínicas, sí. Y muchas veces se llega a identificar a los responsables y se los sanciona por la pena que corresponde a la comisión de ese delito, que tiene que ver con una responsabilidad individual de la persona que lo comete. Diferente es lo otro, que es la cuestión deportiva. Eso como que hay que distinguir claramente ambas cosas. Hay un tema, yo me revisé toda la legislación antes de venir, porque acá además hay legislaciones de los gobiernos anteriores, hay legislación de este gobierno. Laura decía bien que la LUC agregó algunos elementos a la ley 19.554. Hay un decreto, el decreto 21/21 de este gobierno, que también derogó y modificó el decreto anterior. Y yo, a diferencia un poco de lo que sostenía Sergio, yo creo que la legislación es bastante razonable. La legislación, o sea, estoy hablando del aspecto regulatorio, no de la aplicación, porque por ejemplo de la regulación no surge que tengan que estar las hinchadas separadas o no surge que tengan que hacer un periplo de tantas cuadras. O sea, eso es aplicación de una normativa. Claro. La normativa, yo diría que en términos generales es bastante razonable. Tampoco surge que no pueda intervenir la policía. Bueno, pero en su momento fue una definición política. Bueno, pero fue una definición política en un gobierno anterior. La legislación dice una cosa bien clara, y es que el fútbol, como el básquetbol, como un espectáculo de rock o como lo que sea, es un espectáculo público organizado por un privado. ¿Tá? Eso es lo que dice la legislación. Y que la responsabilidad del normal funcionamiento de ese espectáculo, en principio, es del privado. Del organizador. Del organizador, que le pero eso paga. tiene que ver con la admisión, con las exclusiones. Y ahí, pero no con si ahí se produce establece violencia. como herramienta, porque Pero antes paga. de esto, porque en el principio fue el verbo, yo soy lo suficientemente viejo y estar vinculado a este tema como para escuchar una discusión de hace unos cuantos años atrás que se discutía si los clubes tenían o no derecho de admisión. Claro. O sea, mire que este tema arranca Pero de... ¿quién paga la policía? No, déjame terminar. Con O sea, las la organización le corresponde, Por la eso. responsabilidad es del organizador. El organizador tiene varios elementos, entre ellos el derecho de admisión, obviamente está el tema de las listas, etcétera, etcétera. Después hay un segundo derecho, que es el derecho de exclusión. Sí. Son dos cosas distintas. La admisión es del organizador, la exclusión la puede ejercer tanto el organizador Como el Ministerio del Interior. Sí. Claro. Es decir, el Ministerio del Interior puede, en ejercicio de esa cuestión de exclusión, agarrar a una persona y sacarla. ¿Y el organizador cómo la saca? Bueno, el organizador puede hacerlo también. ¿Cómo la saca? De hecho, tú, Sergio, que has viajado, sabes que en muchos lugares hay espectáculos, policía espectáculos privada. de básquetbol, Sí. te agarra un señor gigante y te saca. Pero si yo me zarpo con el señor gigante, él está así comunicado y a los 2 minutos vienen 12 uniformados Volvemos- y yo ya no me acuerdo más nada hasta que aparezco tirado en una celda. No Volvemos sea para malo. atrás. Yo creo que la regulación es bastante satisfactoria. La regulación Sí, creo que es yo no bastante... discuto eso. Lo que podemos entrar a discutir luego es en la aplicación de esa regulación. Pero hay un montón de elementos. O sea, si uno lee la regulación, es imposible que una persona que esté incluida en una lista ingrese. Sin embargo, ingresó. Es un problema de aplicación, no de regulación. Porque Claro, además, pero, ¿quién le dice? perdón, porque los controles para ingresar al estadio, ¿quién los hace? Y los hacen supuestamente seguridad privada, que no puede usar armas. El control Para de el las ingreso. cámaras lo hace específicamente... Sí, pero el que le dice que no al que dice voy a entrar igual. ¿Quién es el que le dice que no? ¿Quién es Superman ahí? ¿Quién es? Yo pregunto, yo voy al cine. La chiquilina que me atiende en el cine no está preparada bueno, para... para. Balones de 100 personas que entran de golpe. Bueno, a la- además, pero eso en cada eso clásico ahora hay no ha pasado, 1000 pasaba efectivos antes. policiales. Pero no están ahí. Los desplegados. policías están esperando que le digan cuándo están actuar. Bueno, por eso. Pero están afuera. Pero que claramente el sistema Tiene que estar.
no funciona. Claro, Porque si está vos mal pensás que tenés que sacar a 1000 policías de la calle Bueno, ese es el para otro tema. ponerlos, A eso iba yo. para poner, bueno, en el último clásico había 1040 y se armó todo lo que se tenía que armar. claro, pero no no sirvió por- para bueno, nada. pero no, por eso te digo, no tiene coherencia un sistema que implica que vos saques 1000 efectivos de la calle para ponerlos alrededor de un estadio Y lo hicieron. que igual sucedan estas cosas. Claro. Creo que en otras partes del mundo hay seguridad privada también, hay más cámaras Debe para estar identificar. autorizado. No conozco Bueno, las leyes, pero deben estar autorizados a agarrar Bueno, el Pero copo las y- cámaras Pero de hay- identificación... No, Ahora, no, de- perdón, las pero cámaras acá de identificación legalmente son están cruciales. autorizados. El El derecho de portero de un exclusión estadio. lo puede ejercer el organizador. Claro. O sea, legalmente una persona autorizada... Vulgarmente, ¿un patobica puede llevarse a alguien de adentro del estadio? Está regulado No, te estrictamente pregunto, en la estoy normativa, preguntando, no estoy en afirmando. la normativa. Derecho de exclusión lo puede ejercer ¿Está bien? el organizador y el Ministerio del Interior. Yo, el tema ya es te que no ti- sucede. sí. Sí, Hoy sí, en sí. Telenoche Bueno, se informó esa es algo. otra discusión, ¿no? Hoy en Telenoche ya de paso se informó algo. Robaron 10 autos. No es que a ver si entendemos. En el partido Peñarol no rompieron los vidrios de 10 autos, se llevaron 10 autos. Y yo siempre me pregunté. Bueno, pero ahí hoy, perdón, porque justo hoy hablé de ese tema, hay una discusión sobre a quién le compete la ¿Cómo le va responsabilidad. a corresponder a Peñarol? ¿Le va a Bueno, correr pero al el club Ministerio del un Interior, auto que el estacionó en la Ministerio del ruta? Interior dice, esto sucedió dentro de este evento, le corresponde a No, ustedes. ¿de Y qué Peñarol evento? dice, Si le estaban en corresponde... No, estaban Pero en estaban en discusión de eso. Pero estaban ¿dónde los autos? Si los autos estaban dentro del estacionamiento privado es una cosa, pero si los autos están... Además, dicho sea de paso, yo voy a cualquier estacionamiento y está lleno de carteles que perdón, dice no nos responsabilizamos por nada, justo en el estadio. Pero si aparte si hay un hurto, si efectivamente se concreta ese delito de hurto, ya es responsabilidad exclusiva y excluyente de la policía, del Ministerio del Interior intervenir. Se afanaron 10 no autos. estamos porque el derecho de admisión y el derecho de exclusión es sobre el espectáculo deportivo. Lo que Adentro, pasa Claro, es que adentro del eso no tiene nada estadio, que ver. claro. no tiene nada que Claro, pero ver. está Entonces, ¿cómo puede detallado uno por uno por todas las cosas que te pueden sacar. Sí. Si ocasionás una molestia a otro espectador, te pueden sacar. Si te comportás de forma violenta, te pueden sacar. Si participás directo o indirectamente en hechos con apariencia delictiva, te pueden sacar. Si incumplís una medida de seguridad también. Es decir, yo Bueno. concuerdo con que... Pero por de hecho ahí- no- pero de hecho nada de eso ocurre. Ese es el problema. De hecho, Yo nada de creo eso que ocurre. reglamentariamente Sí. estamos cubiertos. El tema es la aplicación. Claro. Claro, pero ¿dónde está la falla? Que es lo que no, me está quedando pero hay claro otra- de la discusión que estamos En teniendo. la aplicación, porque te voy a explicar algo. En la Ustedes aplicación ven... hay dos responsables. Pero sí, ¿por qué? Ustedes ven... Hay el organizador del evento y el Ministerio del Interior. porque Sí, además pero la el ley- artículo te dice perdón, eso. Porque además la ley establece que en los espectáculos masivos Sí. es preceptiva la consulta al Ministerio del Interior. O sea, el Estado se preservó determinados aspectos, como por ejemplo la determinación de si se puede jugar en una cancha o no. Sí, lo que estamos la discutiendo, consulta, estaban hablando recién. Ahí Claro. hasta el horario. Hay dos Pero responsables. Yo te hago una Hay pregunta. Te voy a ir a un tema. corresponsabilidad. Te puedo ir a un tema está menor. claro. Quiero ir a un tema menor para que entendamos. Todos vemos cómo cuelgan las banderas los hinchas de Peñarol y Nacional en el estadio. Ustedes saben que la gente no puede ver el partido porque les cuelgan las banderas en todo el alambrado. ¿Dónde está espectáculos públicos? ¿Dónde se vio que me pueden colocar una bandera adelante y yo pagué la entrada y no puedo ver el partido? Y un grupo de gente, pero no solo que me cuelgan las banderas, sino que yo que voy temprano, tanto al Parque Central como al Campeón del Siglo, las banderas están puestas antes que se abran las puertas, por lo tanto las banderas están dentro de los estadios porque tienen privilegios esos, y lo que hacen es, dejan entrar gente que las cuelga, y yo que pagué la entrada no puedo ver el partido. ¿Cómo puede ser que espectáculos públicos no diga que hay que bajarla? Miren el fútbol español, miren el fútbol inglés, el fútbol italiano, una bandera que tape a alguien. No existe. No hay alambrado, por empezar. Y no hay Bueno, alambrado. además. No hay alambrado. No, pero si hubiese no podés poner la bandera. Otra cosa que se ve en esos partidos es unos señores uniformados, no uniformados con, En los de partidos de la policía, Premier League, en los partidos de la Premier, en los partidos en general de cualquier liga europea, gente que está directamente mirando, no mirando el partido, mirando a la tribuna y que está detectando en cuanto aparece algún lío. Esos tipos, a veces, que es un poco lo que está en discusión ahora, van y hablan con las personas en cuestión. Si las personas en cuestión no les hacen caso, llaman a la policía y la policía Claro, viene y son saca a esa seguridad gente privada, de esa es la inmediato. diferencia. De inmediato. Son seguridad privada. Por eso yo decía hoy, también se requiere el compromiso de los clubes. ¿Qué compromiso? Compromiso de poner plata también para asegurarle que vas a tener. ¿Cuántos de esos seguridad vos ves en una cancha? Cientos. No son 4 tipos cada por tribuna. Vos los ves y hay uno al lado del otro. Y si es un partido de alto riesgo, Claro. son más todavía. Ahora, yo esta semana escuchaba a Rubio decir, bueno, Peñarol invirtió más de $1 millón, dijo, en las cámaras de videovigilancia, de identificación facial. ¿Cómo puede ser que hayan ingresado al clásico hinchas que están en la lista negra? ¿De qué forma entraron? ¿Las cámaras funcionan mal? Bueno, ahora determinaron, la Asociación la Uruguaya cámara de no Fútbol va a detener determinó a que las nadie. cámaras no funcionan mal. O sea, que no pasaron por la identificación. Por algún lado entraron, porque estaban ahí.
Entonces también hay ahí un tema de que se ha invertido y la mínima inversión que haces tampoco te funciona. Entonces, al final, ¿dónde está? Y hay un tema con el tema de los registros y de las sanciones que, a ver, yo opté por un enfoque positivo de decir la regulación es buena o es razonable, quizás me quedo con esa palabra, seguramente esté fallando la implementación de esa regulación. Hay solo un aspecto que a mí no me termina de convencer mucho, que es que hay como una especie de la inclusión en la lista es por determinado tiempo y en función de la infracción que cometiste, etcétera. Hay como una especie de regulación. Y la verdad, señores, es que el derecho de admisión lo puede ejercer el organizador y decir, mire, ¿sabe qué? Usted no entra nunca más. Claro. Por ejemplo. Ese sería el único aspecto que yo diría, ¿por qué causa, razón, motivo o circunstancia el organizador de un evento no le puede decir a una persona, usted no entra nunca más acá? No es que no entra por un año, entra por 6 meses. ¿Sabe lo que pasa? Está pensado en un hincha que un día le cobraron un penal, se enojó y le gritó al juez. Pero ese... No está pensado en un narcotraficante, no está pensado en un delincuente. Está pensado en hinchas que son, por eso digo, de cada 100 que arman lío, uno es porque no aguantó que le gritaron un gol y que el juez y que se enojó y después pide disculpas y donde le saquen los puntos al club se quiere morir, se quiere matar. Bueno, los demás... Pero para ese caso puntual, sí, tenés una sanción gradual, si tú querés. Sí, pero para el otro bien. Caso, el que sabés que efectivamente... Pero no hay sentido común, no hay sentido común. Ves que estás con un narco, ves que estás con un hincha que perdió la cabeza un día y le da la misma sanción a los dos. Y les voy a contar algo porque no sé si ustedes dos saben, y lo digo, le debería importar a todo el mundo. En el fútbol femenino, que se armó lío en un clásico, ¿qué lío fue? No fue por el clásico femenino, ni siquiera entraron, no estaban adentro. Los hinchas de Peñarol aprovecharon que en el Parque Central se jugaba un clásico y una barra de esas que tiene cuentas pendientes con una barra de Nacional, dijeron, somos unos vivos, vamos a romperle el Parque Central. Y fueron. Resultado, los clásicos masculinos se juegan con público. Los clásicos femeninos se juegan sin público. Las chicas... El día que el partido es más atractivo, que quieren que todo el mundo lo vea, tienen que jugar a puertas cerradas. ¿Saben por qué? Porque hacen lío los que vienen de los partidos masculinos que se siguen jugando. Y nadie dice, ¿ustedes escucharon que alguien reclame tanto derecho de la mujer, que todo el mundo está preocupado? Las chiquilinas protestan, llaman al programa mío de radio, lloran, dicen, no puede ser. No me pueden ir a ver a mí, mi familia no puede ir a verme. Después hay otra cosa que también es importante, que el organizador del evento en principio determina, el locatario determina dónde se juega. Porque a veces uno ve, por lo menos lo que sale en la prensa, que hay distintos actores que intervienen. Y no me estoy refiriendo al Ministerio del Interior cuando dice, si algún día se le ocurriera, no sé, a la directiva de Nacional decir el próximo clásico lo jugamos en el Viera, bueno, eso es irracional, obviamente. No para eso, sino también hay, bueno, lo que jueguen acá, que jueguen allá. Yo creo que el organizador del evento tiene que tener total libertad para decir dónde va a jugar. Y si Nacional quiere jugar en el Parque Central, que juegue en el Parque Central, tomando las medidas. Y si quiere jugar en el estadio, que juegue en el estadio. Es decir, también ahí entran otros aspectos simbólicos. Sí, pero no puede bueno, ser. ahora también ahora está en discusión, de hecho, Nacional está afín a que los clásicos pasen a jugarse al estadio o sin público visitante, y Peñarol no quiere, ¿no? Porque no aguanta más las multas. Pero ahí hay un tema así, ahí puede haber una discusión simbólica, pero hay un dato de la realidad. Quien determina dónde se juega es el locatario. Claro. O sea, si Nacional quiere jugar como locatario en el Estadio Centenario, juega como locatario. Sí, pero lo triste es que determine porque se rindió. No, está bien. Yo no estoy de acuerdo que se rindan. Es al revés. El Estado tiene que defendernos. Yo siempre digo, si yo compro el diario y veo que van a jugar Aguada y Biguá en el Palacio Peñarol un partido de básquetbol con 5.000 personas y va a haber autos en 10 cuadras a la redonda porque no tiene estacionamiento. Ahora es posible... ¿Tiene que ir la policía a cuidar los autos? ¿Tengo que pagarle? ¿El club tiene que pagarle? No puede haber un comisario del barrio, uy, hoy 5.000 ciudadanos que pagan los impuestos vienen a ver un partido de básquetbol y nosotros vamos a hacer que cuando vuelvan el auto no tenga el vidrio roto. ¿Tengo que pagarle? Me recalienta. No, está bien, pero el tema además de los cuidacoches y todo eso está extendido además más allá del fútbol, ¿no? Sí. A otros espectáculos deportivos. También está sobre la mesa el aplicar algún otro delito. No sé, Díaz, cómo lo ve, pero por ejemplo,
la incitación al odio llevarse a las canchas, para lo que hay, por ejemplo, con el tema de los cánticos. Parece complicado, pero es una propuesta que están poniendo sobre la mesa desde Fiscalía, particularmente el fiscal Romano, que es el que se ha metido en este tema. Yo por una cuestión de salud mental, tenemos un Código Penal del año 1934, ¿no? ¿Qué tal si en lugar de estar agregando figuras, no discutimos un Código Penal para el 2022, que sería bueno y razonable? Nuestro sistema político ha sido incapaz, todo en su conjunto ha sido incapaz de modificar un Código Penal que viene del 34. Mal no hizo las cosas Terra, ¿eh? Bueno, en realidad... Esa es la conclusión. ¿Estás hablando del productor del programa? No. Otro Terra. En realidad fue un código de la exclusiva pluma de Irureta Goyena en su momento. Vamos a poner este tema sobre la mesa al regreso y también, bueno, ¿estamos pidiendo a la policía al final para adentro o no? Porque también después hay que ver cuando actúa, si no nos quejamos, ¿no? Ya venimos, pequeña tanda y volvemos. Seguimos en todas las voces debatiendo la violencia en el fútbol y en el deporte en general. Estamos con el ex fiscal de corte y abogado Jorge Díaz y nuestro colega Sergio Gorsi que la ha picado. Vos decís que si vuelve la policía a la cancha, el tema, después no nos vamos a quejar. Sí, el tema es que ¿por qué se decidió alguna vez no entrar más policía? Porque entraba. Hay filmaciones de la década del 50. No, pero hasta hace no tanto. No, pero yo te estoy hablando de que toda la vida entró cuando Uruguay era un ejemplo de democracia. Entonces, ¿qué pasa? Los resabios de la dictadura hacen pensar de que puede extralimitarse. Ya no existe más eso. No se van a extralimitar. Ya no están más los mismos que podían extralimitarse, que es verdad. Yo como hincha veía que a veces me miraban con cara de que si seguí y no estaba bueno eso. Pero lo que digo es, la policía tiene que entrar y estar habilitada, no puede ser... Mirá, decía Fernando que los policías en Inglaterra miran la cancha, ¿no? Miran a la tribuna. A la tribuna. De espalda a la cancha. A la tribuna. Acá vinieron los ingleses a enseñarnos cómo luchar contra la seguridad. Y tuvieron la conclusión. Voy a empezar por el final. El final fue que la problemática de Uruguay, al igual que la de Argentina, no tiene nada que ver con la de Inglaterra. Totalmente. En Inglaterra se peleaban por fútbol y en Uruguay y en Argentina los mayores líos son entre las propias barras. Se matan en luchas de poder por el estacionamiento, por la no droga. Entonces, el tema no era futbolista. Entonces, por eso en Inglaterra lo solucionaron porque de una manera específica que tenía que ver con eso. Pero el inglés se sentó en el primer partido, fue como a 15 partidos. Entonces, a la primera cancha que va, empieza a notar cosas. Y había un uruguayo al lado que lo miraba. Y dijo, ¿qué está notando? La primera cosa que anotó, ¿sabe lo que fue? Que en el Uruguay, las ambulancias que están en los partidos, en lugar de estar mirando, o sea, que vos puedas meter la camilla de atrás, están para adelante porque el chofer tiene que ver el partido. Me dice que va a perder el partido. Eso lo anotó el inglés. Dijo, pero este es Uruguay, papá. Escuchame, yo todavía que tengo que estar acá todo el día con la ambulancia voy a perder el partido, tengo que mirarlo. Entonces la ambulancia de Martinelli toda la vida, estaba mirando para adelante. Cuando vos tenés que traer la camilla de ahí para adelante, todos los errores encadenados se producen. Es verdad, hay gente además que políticamente va a querer sacar ventaja. Entró la policía y después tenés que discutir si ese hincha merecía que lo agarren del jopo o no. Bueno, pero igual, a ver, siempre que hay una buena práctica en algún país, la posibilidad de darle lo que se le llama el sabor local existe. Es decir, vos puede venir el consultor inglés, ver las cosas que se aplican, las que no. A mí me genera mucha impotencia cuando viene esa gente que realmente sabe y acá les decimos, no, pero vos no entendés, porque esto es Uruguay, funciona diferente. Puede ser que haya cosas que funcionen diferentes, pero soluciones tienen que existir. Claro que sí. Ahora, en su momento de esa consultoría que hizo el inglés, no se tomaron demasiadas medidas. No, porque ellos igual lo que consideraban de que... Porque una cosa es hablar de hinchas de fútbol. En ese momento. Una cosa es de hinchas de fútbol y otra cosa es de gente que está en un negociado. Es otra mentalidad, ese es el punto. Hay como que hay dos temáticas que conviven, las dos conviven. ¿Eduardo? Para no ser la de los periodistas deportivos. Sí. Hay una de las cosas que se hizo en Inglaterra, según lo que yo he leído, fue triplicar el precio de las entradas. Sí. También.
porque se concluía que eran determinados sectores sociales que iban al fútbol. Me parece eso en el Uruguay disparate. Acá quisieron Bueno, pero cobrar ahí también 50 pesos para un partido por televisión y se armó un lío. Bueno, pero también en su momento era un tema las entradas y la mecanismo. vinculación con las dirigencias. No, pero además el fenómeno es distinto, porque no había ese tipo de fenómeno que se daba en la barra de los hooligans, no se dan en las barras de Uruguay. No había otro tipo de problemas más vinculados a lo deportivo que a elementos no deportivos. Ahora, Sergio decía una cosa que para mí fue grave, pasó hacia el voleo, pero me parece una cosa importante, porque si los dirigentes están presos, ¿no? Secuestrados de determinadas barras, entonces ahí hay un problema que es ajeno, ¿no? Está más allá. Porque mañana podríamos decir que los legisladores están presos, por ejemplo, y votan determinadas cosas porque están amenazados. O un ministro. O los jueces. ¿Qué pasa cuando un juez o un ministro o se los amenaza? jueces, o los fiscales, o lo que sea, ¿no? Entonces, si efectivamente eso sucede, si las medidas que los clubes deberían tomar para evitar hechos como los que suceden adentro de las canchas están relacionados con situaciones anteriores, o sea, si al presidente de algún club lo amenazan para entrar la noche anterior a engrasar el tejido o a colocar las banderas, pero la pregunta debe haber una a ver, intervención. Yo no de la digo que haya policía, pasado ¿no? eso, pero ellos... La pregunta que yo me hago es ¿por qué si el presidente de ese club No que hace lo la amenazaron denuncia, ¿no? hizo la denuncia Pero inmediatamente? claramente, porque En ese caso no hubo denuncia, lo No. que sí hubo después un reconocimiento Acá de que existió una hubo autorización candidatos a la presidencia por de un ingreso. Peñarol. Ojo, Pero hay mucha gente que no hace denuncia porque considera que es pero inútil. Estamos Bueno, hablando pero de ahí- dirigentes de Peña, de presidentes de cuadros Yo importantes en entiendo el tu mundo, planteo, ¿no? creo que la regulación es, vuelvo a repetir, bastante ajustada y permite un montón de soluciones de este tipo. Yo no soy un experto si la policía tiene que estar adentro, tiene que estar afuera, al costado, si tiene que estar todo junto. Me parece que para eso hay gente que ha estudiado y que se especializa en materia de seguridad como para opinar sobre el punto. Lo que no me gustaría, y lo digo con convicción, que es que el dirigente, bajo el argumento de hoy estoy preso, me deslindo totalmente de la responsabilidad. Ningún de lo que dirigente dijo pasa. eso, lo digo yo. Yo no. es lo que creo. No, pero yo ¿Puedo nadie terminar? descarta esa posibilidad. ¿Puedo terminar? Por favor. Dale. Entonces, en definitiva, creo que hay que encontrar soluciones que comprometan efectivamente a todas las partes involucradas. Porque de lo contrario, también comparto lo que decía Laura, en el sentido de decir, bueno, ¿qué le digo al vecino del barrio Casabó, del Cerro, de La Teja, que se queda sin policía prácticamente, porque todos los policías van a custodiar un espectáculo deportivo que será trascendente para el Uruguay, no me cabe la menor duda, pero yo, vecino de uno de esos barrios, digo, lo ¿sabes sacás qué? de la Para calle. mí es mucho más trascendente mi tranquilidad que ir a que la policía vaya a cuidar a 20.000 energúmenos. También está eso, y hay que tenerlo en cuenta. Ahora hay un punto que está sobre la mesa en este informe que mandó en las últimas horas la AUF, el equipo de seguridad de la AUF, a la Secretaría de Deportes y el Ministerio del Interior. Hay dos temas que son los que más están preocupando. Uno es esto que vos decías, ¿no? Que se detectaron brasileños y que por lo tanto hay Barra mucho brava, contacto parece. con barras de otros barra países, brava. que se está transnacionalizando la barra al igual que el crimen organizado. Y lo otro es que se está notando una flexibilidad por parte de algunos actores del fútbol. ¿No? Entonces, en definitiva, también, ¿a qué se debe esa flexibilidad? Yo te pregunto, fue público, fue un grupo de barras a charlar con jugadores de Peñarol a la puerta de los Aromos. Cuando terminó esa charla amable, ¿qué declararon los protagonistas del fútbol? Eso lo sabes vos, Sergio. No, ¿qué declararon? Declararon que no pasó fue nada. en Todo buenos bien. términos. Que no pasó nada. Yo te pregunto, vienen 4 tipos con pinta de que te van a agarrar si no le haces caso. No te dicen que te voy a agarrar. Te explican lo que quieren, tienen que ganar y que no sé qué y no sé cuánto, pero aparte las charlas por lo general, no digo que haya sido esta, también incluyen, ustedes no nos están dando plata para la bandera, que quién controla la plata para la bandera, no dan plata para los viajes, no estamos teniendo entrada, ustedes no presionan y esto y lo otro. Y yo digo, ¿y qué declararon? No, estuvo bárbara la Porque charla. yo te pregunto, Si nadie se ¿me ocupa. dejas hacer una pregunta? Sí. Si en realidad salís de acá, un día de un programa tuyo, ¿no? Deportivo, y te paran acá 4 y te dicen, ¿sabes qué? De ahora en adelante no quiero que hables más de X club. Y es un problema. Y te amenazan y te Es dicen, un y problema. sabemos que vivís en tal lado, y tus hijos van a tal colegio. ¿Qué haces? Y es un problema. ¿Qué haces? Y es un problema. ¿Pero qué haces? Es un problema. ¿No te Es un pasó a vos problema. nunca, Vas a hacer Sergio? la denuncia. Puede ser que haga la denuncia, depende, porque acá hay una... Bueno, pero si no acá hay entramos un en una zona conocimiento, de- no es lo mismo que venga un de impunidad extraño. absoluta. Pero acá no son extraños, están todos los días ahí. Da fenómeno. Pero si hay una actuación policial, porque acá, a ver,
hay inteligencia también, ¿no? Previa a los partidos. Hay inteligencia policial que detecta, ¿no? ¿Cómo desarma al ministro del Interior de dentro de la cárcel? Pero claro, pero es lógico. Pero pasa en porque ahí todo el estás mundo planteando eso, en definitiva que ante la amenaza Todo todo el el mundo mundo quede paralizado. Yo O sea, lo que digo que puede con la estar pasando- amenaza dejamos de actuar. No, se claro, acabó la ese historia, es ¿no? el Está problema, planteando ¿no? lo que También. dijo Pancho, de que esto no se puede desligar de una realidad Claro, que es de mucho más violencia, compleja. de inseguridad, que es algo a nivel país. y El no sociólogo únicamente quería deportivo. hablar. No, Adelante, no, sociólogo. me quedé pensando en eso. Y es verdad, vos no podés, no podés aislar este tipo de... O sea, intentar trasladar, en realidad estaba pensando respecto a lo que había dicho antes, intentar trasladar mecánicamente lo que se hizo en otros lados no te va a funcionar porque tu realidad socioeconómica y cultural es otra diferente. Es decir, Lo adaptás con las consultorías. yo lo que digo es que eso sí está bien, pero eso cuesta plata. Y muchas veces los clubes uruguayos, yo estaba pensando en el caso de Barcelona. El Barcelona tenía un sector ultra que era los Boys Noise, que era un grupo que estaba vinculado con la ultraderecha y que eran violentos y se dedicaban iban a las instalaciones de Barcelona a amenazar a los futbolistas y no sé qué. Justo en la directiva de Joan Laporta, que no es un presidente que me haya gustado especialmente de Barcelona, pero que en esto sí se puso las pilas, lograron erradicar a ese grupo del estadio. Es decir, Laporta y la directiva de Barcelona no se interesaba con lo que los Boys Noise hacían fuera del estadio de Barcelona, porque no les competía. De hecho, lo que ocurrió es que mucha gente vinculada a ese grupo, que jugaba al fútbol y estaba en otras ligas, terminaba los tortazos y ejercía esa violencia en otros ámbitos. Pero el Barcelona, como club, se puso las pilas, les cortó los víveres económicamente, porque toda esa gente depende mucho de las entradas, de la plata para la bandera, etc. Pero lo hizo sabiendo que había una institucionalidad que lo respaldaba en tanto presidente del Barcelona. Es decir, muy difícilmente a Laporta le iban a romper la cabeza en la casa. Es decir, la realidad socioeconómica española permitía que el presidente de Barcelona se pusiera a radicar en ese tema porque sabía que contaba con un apoyo del Estado. ¿Acá apoyan a Rubio y a Fuentes, los apoya el Estado? Pero yo haría esa pregunta. Debería. Yo no creo que ellos sientan que están apoyados. Jorge, No creo, sobre no creo que diferente. sientan. No creo, no. Yo creo que si hay una denuncia de amenaza, la policía actúa. Sí, obvio. No hay, Debería no hay, actuar. Sí, por ojo, lo menos no pero he planteado que sí, haya una amenaza no arregle el en juego. ese sentido. Pero yo en el caso que digo, no sé si hubo jamás una denuncia de amenaza. Estoy hablando de una cosa que es como que es un poco sí, sí, previa. sí, sí, Es decir, obvio. el tipo Planteo, actúa ¿no? porque sabe que tiene un respaldo detrás. Hoy dijo que se paró el partido Peñarol. ¿Sabés por qué se paró el partido Peñarol? Porque los que estuvieron suspendidos 2 partidos entraron una bandera que habían robado en el Parque Central, de Nacional. O sea, están mostrándote, hagas lo que hagas, yo te gano igual. ¿Cómo querés que te gane? Te gano, te entro en los ómnibus, entro sin entrada, entro con la lista negra, entro a la gallina, hago lo que quiero y gano siempre. ¿Y qué le estoy diciendo al presidente del club? ¿Qué le querés que ¿Qué le está diciendo a la sociedad, no? Claro, Le está diciendo que hay impunidad. hay impunidad. Es es un lo hecho que yo muy creo. grave ese, ¿no? Díaz sobre este punto y también esto que se planteaba, ¿no? Esto de que haya más coordinación, comunicación, incluso que brasileños, por ejemplo, lleguen acá, lo que pasó en el Clásico. Estuvo en discusión si efectivamente entraron o no. Hay una persona que se identificó que es brasileña. Nacional dice: yo en los registros de entradas que vendí no tengo a ninguna persona con documento brasileño, pero sí reconozco que previamente sé que hubo un encuentro entre hinchada de Gremio y de Nacional. La coordinación interbarras, digamos, de diferentes clubes de diferentes países existe desde hace muchos años. Por lo pronto es la primera vez que escucho con Brasil, pero con Argentina había una coordinación Ida y vuelta. permanente y era conocida, e inteligencia la tenía detectada desde hacía mucho tiempo. Es un dato, no es un dato nuevo, pero es un dato relevante que hay que tener presente. Yo vuelvo a insistir en la coordinación de los corresponsables. Sí, de los Yo actores, entiendo que claro. el Estado tiene un rol que cumplir, tiene un rol importante que cumplir, es necesario reclamárselo al Estado, pero también tiene que haber una corresponsabilidad y un vínculo. Vuelvo a la regulación lo establece expresamente, establece determinadas responsabilidades, pero también establece responsabilidad del Estado. Entonces, el organizador y el Estado. Y yo creo que ahí hay que trabajar. Yo el temor que tengo, pero es un temor capaz que injustificado, porque no tengo elementos para tenerlo, pero lo tengo, es de que, bueno, yo entonces le pago y la policía se hace cargo. Porque de lo contrario, ahí creo que entramos en un tema, no entramos
O sea, estamos hablando de un recurso del Estado que es necesario en toda la sociedad. Claro. Acá Claro. estamos hablando de que la seguridad es para los uruguayos hoy el principal problema. Y no creo que para los uruguayos hoy el principal problema sea la violencia en el fútbol. El principal problema para los uruguayos es su seguridad. Entonces, partiendo de esa base, también es razonable que el Estado trate de utilizar los recursos que tiene de una manera más eficiente y más eficaz. Y acá no es un problema de este ministerio, ¿no? Es un razonamiento básico de un gestor que está al frente de una institución. Entonces, por eso mismo planteo, busquemos soluciones inteligentes, racionales, que combinen el esfuerzo de lo público y lo privado para resolver el problema, y creo que por ahí debería ir el tema. Obviamente hay algo, y creo que lo decía Pancho claramente, que hay algo que es insustituible, que es la responsabilidad del Estado en la investigación de los delitos, en la persecución de los delitos. Eso no lo puede hacer, no lo debe hacer y no le corresponde hacerlo a ningún privado. Eso lo tiene que hacer el Estado, es responsabilidad exclusiva del Estado. Pero en la responsabilidad privada, a mí lo que no me queda claro es si las finanzas de los clubes permiten estas inversiones. Vos decías, bueno, Peñarol invirtió en las cámaras, pero en las finanzas de los clubes, en seguridad privada. Te cuento lo que pasó el último clásico de Nacional y Peñarol. Se llenó el estadio, pero como eran todos socios, eso es difícil de cuantificar porque entraron gratis. Como no le dejan vender más de 2.000 entradas a los hinchas Peñarol, que eran los únicos que le podían cobrar, la recaudación fue de 2 pesos, y perdieron $500.000. Bueno, de los cuales 200, el evento fue así, $250.000 en abrir el estadio, de la cual la mayor parte se fue en policía estatal y privada, digamos, guardia privado, y los $250.000 que dice Nacional que podía haber recaudado si le dejaban vender una Bueno, tribuna pero por entera eso, para Peñarol. yo creo que ahí el factor económico te termina, y financiero te termina pesando siempre. Cuando vos querés que el privado tome determinadas soluciones en su mano, y bueno, ahí, viste. La pregunta es si puede seguir jugando ahí entonces. Sí. Antes- Bueno, hay gente de la ciudad que quiere jugar en el estadio por eso, por venderle la tribuna a Peñarol. Bien, estamos llegando a los minutos finales, pero no quiero terminar el programa sin preguntarle a nuestros políticos del panel, Eduardo y Laura, sobre el tema político del día, y es el juicio político que está sobre la mesa a la intendenta de Montevideo, Carolina Cose. Laura Raffo, ¿es atinada esta decisión de la bancada de ediles de la coalición? ¿No es un poco quemar todas las naves? Creo que es una decisión válida. ¿En qué sentido? Es una decisión autónoma que toman los ediles. No lo hacen ni con consulta partidaria, ni consulta ¿No hubo orgánica. consulta de ningún no tipo? Hubo consulta partidaria. Ni Porque orgánica. claramente trasciende a lo Sí, pero departamental, no la hubo. No la hubo. La toman en conjunto los ediles blancos, colorados y el edil del Partido de la Gente. Ellos encuentran esta herramienta como manera de poner arriba de la mesa un tema que es relevante. Es el tema de que cuando uno vota un gobierno departamental, los montevideanos votaron una intendenta, votaron ediles, por lo tanto votaron un ejecutivo y un legislativo. Y el legislativo tiene que cumplir un rol que es controlar, fiscalizar, estar informado, es para lo que lo votaron. Y ellos sienten que no están pudiendo cumplir ese rol porque hay permanentemente falta de información, no presentación a sala, no votación de las comisiones investigadoras. Entonces, encontraron en esta herramienta la manera de poner el tema arriba de la mesa. Y creo que también operó, porque fue una sesión larga, en la cual terminaron poniéndose todos de acuerdo en esto, creo que operó también mucho el factor humano. ¿En qué sentido? Que hace mucho tiempo que se sienten de alguna manera como destratados o ninguneados, o que no hay falta de transparencia, como que no sienten que haya un trato en esta administración similar al que, a ver, blancos y colorados vienen siendo oposición en Montevideo hace 30 años, ¿no? No es que ahora les toca hacer oposición. Siente que no hay un trato respetuoso hacia el legislativo, entonces, bueno, como legislativo departamental, elevan este tema hacia el legislativo nacional. Yo creo que si a partir de ahora la discusión se focaliza en la importancia de que la división de poderes y la república esté preservada, porque esto no es falta de republicanismo, esto es solicitud de que se tome en cuenta al legislativo, además del ejecutivo. Entonces, si la discusión se centra en eso, en la importancia de que el legislativo sea tomado en cuenta, creo que bueno, que va a servir Pasa que lo para que llegar a ponen esas sobre la mesa es la conclusiones. destitución de la intendenta de Montevideo, ¿no? Están es? poniendo sobre la mesa, están elevando, en esto lo explicó Correa Freitas, creo que fue acá mismo en el canal, los ediles en este caso actúan como fiscales y pasan a los senadores, que son los jueces, pasan este tema. Después los senadores, la Comisión de Constitución y Código verá si amerita seguir adelante o no. ¿Eduardo? Para mí un grave error
Creo que primero se debe cometer alguna clase de delito. Esto lo explicó el profesor Rizzo, ¿no? Que de notoria afiliación nacionalista, que para dar este paso hay que constatar un delito que evidentemente no se cometió. La intendenta, por la normativa, está absolutamente capacitada para ser representada. Yo fui presidente de la Junta Departamental, sé perfectamente que había intendentes que venían, que no venían, a veces no venían. Eso es una potestad del intendente, hacerse representar. Lo ha hecho el intendente Acose reiteradamente. Por tanto, primero, me parece aún más grave que no hayan consultado a sus partidos, ¿no? Eso me parece realmente serio. Lo segundo, me parece que tiene que ver con algo que hemos hablado mucho acá, que es la calidad de la democracia. No cualquier herramienta se usa en cualquier momento. Esto es un juicio político del intendente de Montevideo, que eventualmente puede terminar con su destitución. Esa la formalidad, es eso. No hay delito cometido, por tanto me parece un exceso y una utilización de una herramienta que lo que hace pensar a la gente, y digo, no me corresponde hablar por la gente, ¿no? Pero lo he escuchado mucho, ¿no? Que en realidad esto es un mecanismo para que no se hablen de otras cosas, ¿no? Por lo tanto, yo no voy a dar más trascendencia a esto, porque ya escuché hoy a legisladores, a senadores del Partido Nacional, en términos de que, bueno, en realidad era muy tarde y estaban muy cansados, ¿no? Yo creo que uno cuando está muy tarde, muy cansado, tiene que ir y acostarse, ¿no? No votar un juicio político. Pancho, tenés cara de que querés hacer algún comentario sobre este tema. A mí me parece que todo lo que sea... A ver, cuando votan los ediles estos saben perfectamente que el juicio político no sale. Porque entienden, saben contar, y si hay 18 acá, 13 acá, no hay juicio político en el Senado. Eso, o sea, lo hacen sabiendo que eso va a ocurrir. O sea, no va a haber destitución. Para que no suceda. No va a haber destitución, claro. Pero para es que un no, mensaje, ¿no? Saben que no va a haber Fuerte. destitución. Lo que sí saben, por el contrario, es que va a haber debate en el Senado sobre la gestión de cosas. Capaz que lo que querían era eso. Bien, Veremos bueno, cómo será el debate. este tema seguramente va a seguir, hoy queríamos por lo menos ponerlo sobre el final. Sergio, muchísimas gracias. ¿Algún comentario final? Un segundo. No, nada. ¿Nada? Está todo mal. Saludos a todos los que me conocen. Jorge Díaz, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Al panel, muchas gracias como siempre. Nos volvemos a encontrar con todos ustedes el próximo lunes aquí en Todas las Voces. Que pasen bien, chao.